Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Podcast UG. Queremos agradecer por todo el apoyo que nos han brindado y hoy venimos muy recargados y también, no sé, nos vamos a poner investigativos hoy y vamos a saber muchos datos de algo curioso del deporte o cualquier tema que vamos a topar en este podcast. Es por eso que tengo el honor de que hoy me acompañe David Morales. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. ¿Qué tal, Oliver? Un saludo cordial a ti y a toda la gente que está viendo este podcast. Me parece increíble que hayan llevado a cabo esta propuesta, que se haya plasmado y que no solamente hayan sacado la idea, sino que la estén manteniendo en el tiempo. Eso para mí es valioso. Claro, ahí ya tienes un dato más ahí para tus estadísticas. Chévere. Empecemos. ¿En qué año te graduaste en Faxo? Bueno, yo entré a la Faxo en el año 2012, la primera promoción del Cenecit en este caso. O sea, tú fuiste el primerito que dio el examen y... Claro, éramos, por así decirlo, una especie de experimento, pero en el camino uno se va labrando lo suyo para poder ya ejercer profesionalmente. Y bueno, me gradué en el año 2017. Claro. ¿Y qué huella te dejó ese proceso del Cenecit? No sé, algo que te haya marcado la experiencia de la Faxo. Mira, a mí una de las cosas que más me gustó es que a la universidad, para cuando yo ingresé, se dejó de hablar o de pensar tanto en política y más en la parte educativa. Lo que antiguamente antes le llamaban ir a la universidad a protestar o a tirar piedras, eso se acabó. Uno a la universidad iba realmente a aprender, iba a ganar experiencia, a socializar, porque cualquier profesional en cualquier rama tiene que socializar para que conozcan lo que sabe y para que también pueda proyectarse a la parte externa. Una de las cosas que principalmente me gustó fue la apertura por parte de las autoridades. Siempre que me reuní con la coordinación académica, con la subdecana, con el decano, siempre era para sacar algunas ideas nuevas. ¿De qué forma la Faxo podía ser considerada, por ejemplo, en la cumbre del periodismo? Claro. ¿Por qué la Faxo no tenía acreditaciones para medios o, por ejemplo, para eventos sociales, eventos deportivos? Todo eso se empezó a cambiar y esa fue una de mis iniciativas, aún incluso estando en el pre. Y ya para cuando me fui al primer semestre ya se dio la oportunidad de empezar a ejercer. Entonces estuviste muy activo en tu época de estudiantes. ¿Qué experiencia te marcó? Así que tú digas, wow, esta experiencia nunca la voy a olvidar en mi vida o cualquier día. Bueno, la principal fue en el pre porque allí en una oportunidad, hablando con el decano aquel entonces, lo que habíamos planteado era que había una cumbre del periodismo en el Parque Histórico y que iban a estar muchos periodistas, muchos estudiantes de periodismo de diferentes universidades. O sea, era un boom y a la para Faxo la no le carrera. había llegado ninguna invitación. Ya. Entonces yo dije, yo quiero ir a eso. Y le digo lo que dije a las autoridades, pero yo quisiera que también mis compañeros en mi aula vayan conmigo. Pero no solo en mi aula, sino de pronto a todo lo de la mañana, lo de la tarde. Y se hizo una gestión para que podamos tener los buses e ir con los docentes. Fuimos más de 120 alumnos de la Faxo directamente a esta cumbre del periodismo en el Parque Histórico. La pasamos increíble, aprendimos muchísimas cosas. Y luego de eso, pues, te queda, pues, haber visto un flyer y haber dicho, hagamos esta idea y que se haya plasmado. Esa fue para mí una de las cosas principales, al menos en mi época del pre. O sea, ir a ese evento fue tu día histórico, un día que nunca vas a olvidar. Por supuesto. Que tu curso vaya. Claro. Y casi toda la promoción fue. Qué bacán. ¿Y siempre fuiste así como que líder en tu colegio o en tu niñez, en la escuela o no sé, en la universidad se despertó ese espíritu de líder? La verdad es que en la universidad se despertó porque empecé a estudiar lo que me gustaba. Es decir... ¿En qué te graduaste? Yo me gradué en el Colegio Mariscal Sucre de mi familia en el área de empresarial. Lo que es para contabilidad como tal. Cambio radical. Sin embargo, siempre me gustó el fútbol, siempre me gustó el deporte, pero desde, no tanto de la práctica del fútbol, sino más desde el concepto periodístico. Entonces, cuando yo tenía que decidir qué hacer, una vez que me gradué, lo primero que hice fue ponerme a trabajar para encontrar lo que es el valor del dinero. Y después de eso, ahí vino un momento donde yo tuve que decidir en mi vida. ¿Voy a estudiar otra cosa o voy a estudiar lo que realmente me apasiona? Entonces yo estaba muy contento y por eso tenía tal vez ese tipo de iniciativas, porque estaba estudiando lo que yo quería y en lo que yo quería ejercer, trabajar y vivir. Ok. Atrás de cámara, antes de empezar el programa, vamos a ser un poquito infidente. Me comentó que era
Estadígrafo. Ok, pero ¿qué es estadígrafo? O sea, cuéntanos a todos. Sí, bueno, la estadística como tal y lo que ya se convirtió con el tiempo en la Big Data son todos los números, todas las variables que tú las compactas en un resultado. Entonces el estadígrafo es el que tiene la paciencia de llevar los datos minuciosamente y que siempre analiza esos datos, porque no solamente son datos en bruto, sino analizados que arrojan un producto y ese producto te brindan conclusiones. Para ponerlo en contexto, yo en un momento escuché un dato al respecto, no verificado, pero es el que yo escuché, que de los alumnos que estábamos ahí en la universidad, generalmente solamente el 20% lograba ejercer la profesión y el resto no. ¿De tu promo o en general? De lo que había escuchado previamente. Ok. Un dato no comprobado, por si acaso. Pero en todo caso yo me quedaba con esa idea. ¿Por qué? O sea, tiene que haber motivos. Entonces, cuando tú estudias y haces un análisis de mercado, un análisis situacional, empiezas a encontrar cosas que no te imaginabas. Claro. Y cuando tú haces una estadística, te arroja información que te da un indicativo, que te da una probabilidad, y que si tú ves que un alto margen no ejerce por X motivo, empiezas a pensar en ideas con las que tú puedes cambiar esa realidad. Y ahí es donde tú tienes que llevar a cabo acciones que cambien lo que está pasando. Ok, me mencionaste que te graduaste de contable, ¿verdad? En el colegio. Entonces, creo que fueron 3 años de los últimos de bachillerato que viste a full contabilidad, full números. Claro. Ya, ok. Y amaste casi toda la vida el deporte, el fútbol. Entonces, ¿llega a existir una relación tóxica entre números y deporte? ¿Es una relación o es una relación sana? A mí es una relación que me divierte, porque principalmente... O sea, ¿tú te diviertes? Yo me divierto y es que... ¿No te mareas con tantos números? Para nada. De hecho, yo por esa razón creo que pude encontrar mi lugar en el periodismo deportivo. Porque la mayoría querían ser narradores, locutores, presentadores, comentaristas, borde de campo, reporteros. Pero en el Ecuador solo habíamos 4 que estábamos haciendo estadística. En todo el Ecuador. En todo el periodismo deportivo. Nadie más. Entonces, es que la comunicación está en todo. Allí encuentras una necesidad. Y a base de una necesidad, encuentras una oportunidad. Entonces, yo tuve la oportunidad, gracias a eso, no solamente de hacer periodismo aquí a nivel local. Yo he podido hacer el periodismo internacional. Y creo que orgullosamente puedo decir que la Faxo siempre me dio esa libertad y ese respaldo de todos, sobre todo muchas veces de los docentes. Los docentes me apoyaron muchísimo, me dieron mucho ánimo y yo pude llevar mi trabajo fuera del país. Mis datos, mis estadísticas se vieron en su momento en Fox Sports, en ESPN, en Diario Le, en Globo Esporte, en Tenfield de Uruguay, en ABC Color de Paraguay, en TV Azteca, en Diario Perfil también de Argentina, en muchísimos diarios internacionales, en radios, en televisión internacional. Y eso a mí me llena de mucha alegría porque, curiosamente, dicen la frase, uno no es profeta en su propia tierra. Tuvieron que ver primero mi trabajo afuera para luego aquí mismo en el Ecuador, empezar a valorarlo. Claro. Y allí fue donde se empezaron a abrir muchas oportunidades. Yo empecé en Ecuador en directo, luego en Radio 99, Radio Huancavilca, en Quito con Radio Deportiva, en televisión con Vito TV, hice algunas cosas también con DirecTV. Escribí un artículo del Uruguay del 24 en El Universo, he escrito datos de varios campeonatos en Revista Estadio. Entonces, todo eso me ha abierto un abanico muy interesante que me ha permitido seguir ejerciendo actualmente en la plataforma de Chroma Click, como contenidos como tal. Y estoy contento porque ya son 12 años trabajando, viviendo de esto, a nivel de medios. Claro, y ahora, cuando, digamos, soy narrador deportivo, estoy narrando un partido, obviamente, y quiero lanzar un dato, entonces yo tengo que darte los créditos a ti. ¿Así se cita correctamente o hay una manera legal o un procedimiento, un protocolo? No existen protocolos o medidas al respecto, pero sí hay lo que se supone que es la ética profesional. Claro. Sin embargo, yo he llevado una buena relación con mi entorno periodístico de compañeros, entonces eso ha permitido que muchos de ellos también promocionen mi trabajo, mi nombre en diferentes cadenas, y eso a mí me ha permitido seguir creciendo. Entonces, yo también destaco en esa parte a aquellos colegas que, teniendo mucha experiencia, muchos años en el periodismo,
cuando me vieron empezar, no me negaron una mano para poder ir creciendo en esta profesión. O sea, estábamos en pleno partido y dicen, este equipo que anotó un gol lo ha anotado desde tal año y gracias a la estadística de David Morales, así. Sí, tal cual. Y bueno, y curiosamente, por ejemplo, los datos míos que salieron también por el canal Fox Sports en su momento, hicieron que varios medios locales me llamen y digan, nosotros en la transmisión vimos que mencionaste un dato y te mencionaron a ti, y quisiéramos un servicio tuyo de datos, y eso me daba más trabajo. Entonces, te ayudó full. Me ayudó muchísimo. ¿Y qué dato te ha dejado así sorprendido en pleno partido? A ver, hay varios. También las redes sociales ayudan muchísimo por ese lado. Uno tenía que ver con los récords que logró Barcelona en la temporada 2016. Esa fue la temporada de Almada, creo. La temporada de Guillermo Almada, donde el Barcelona logró una de sus mejores performances en sus más de 100 años. Creo que, a ver, me acuerdo tanto de un dato que fue algo que me dejó loco, porque el arquero en ese entonces era Máximo Banguera, y sí que molestaba, que quería correr un penal, y creo que a lo último del último, creo que fueron los dos o tres partidos. En esa temporada. Sí. Anotó un gol. Sí. Y fue que en ese año toda la plantilla de Barcelona había anotado al menos un gol en el campeonato. 20 jugadores anotaron al menos un gol cada uno en la temporada. Y eso no le había pasado a Barcelona. Entonces, ahí fue otro récord. Entonces, récord tras récord tras récord. Y teniendo a un técnico uruguayo, la prensa uruguaya dijo, wow, ¿qué están haciendo allá con este técnico que está haciendo cosas importantes en Ecuador? Entonces, ahí es cuando llamas la atención. Luego, Barcelona en el 2017 también tuvo una campaña destacada en la Libertadores. Llegó a ser semifinalista. Claro. Pero se enfrentó a clubes de Colombia, de Brasil. Entonces, la prensa brasileña, la prensa colombiana empezó a poner los ojos y haciendo scouting, buscando periodistas que puedan hacer colaboraciones con ellos. ¿Y cómo manejas la presión cuando te piden el dato exacto? Yo no siento que haya presión. Bueno, sí, evidentemente, porque si vas a corregir el dato en el rodar, es como que te va quitando credibilidad. Pero siempre ha sido de revisarlo 2, 3, 4 veces antes de poder ya publicarlo como tal. Claro. David, una pregunta. ¿Hay espacio para la creatividad en un espacio tan técnico y preciso como el tuyo? Sí, porque en la estadística a veces te pueden pedir los datos puntuales, pero la creatividad radica en que cuando tú sabes qué partido se va a jugar, vamos a poner un ejemplo, ahora vamos a cambiar de equipo. Emelec y se enfrenta contra Liga en Quito. Entonces, la creatividad es parte donde no solamente hablamos de las estadísticas entre Liga y Emelec, que ya sabemos se han enfrentado en finales, han jugado muchos partidos, etc. Parte en decir cómo le fue en la campaña a Emelec de visitante. Está bien, aquí tenemos unos datos. Pero, ¿cómo le fue a Emelec en la capital? Ahí tienes otro subdato. U otro dato puede ser cómo le fue a Emelec en la altura. Ahí tienes otro dato. Y ahí es donde puedes encontrar, ahí va la creatividad. Y ahí es donde tú dices, ajá, encontré algo diferente. O algo que no ha venido pasando desde hace 6 meses. O algo que no puede ser relevante. O algo que en los últimos 40 partidos no ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasa si sí ocurre en ese partido? Podrás decir, este equipo, luego de, haces una conversión de partidos. Puedes decir, luego de 40 partidos ganó en la altura. Luego, o si no lo convertimos en días, luego de 3.580 días, X equipo ganó en tal lugar. Ahí está el dato. Ahí está tu creatividad. Es como le das la forma. Claro. Ok, te hemos visto familiarizado en muchas disciplinas deportivas. ¿Qué disciplina deportiva te ha costado así como que un poco tener los datos? Los datos. Claro. Bueno. O narrar o algo, hacer cobertura. No, la verdad es que a mí me ha gustado mucho la lucha libre, el jiu-jitsu, el muay thai, el running, el muay thai. No he escuchado. El llamado boxeo tailandés. Okay. Es el arte de las 8 armas. De las 8 armas. Sí, es arte marcial pura. Es arte marcial pura. Es puños, codos, rodillas y pies. El jiu-jitsu brasileño también me ha gustado muchísimo. Tal vez es uno de los que más me ha costado practicarlo como tal. Pero aquí hay una consigna. Yo siempre veía que en el periodismo internacional, los periodistas deportivos, sobre todo en Argentina, sabían de varios deportes. Y aquí solo de fútbol. Aquí es el 90% fútbol. Entonces, ahí yo dije, no, si quiero ser periodista de fútbol,
me tengo que llamar así y ser sincero y decir, no, yo soy periodista de fútbol. Si quiero llamarme periodista deportivo, tengo que ver otros deportes. Claro. Y a mí me encanta la Fórmula 1, me encanta el tenis, me encanta hasta el golf. Yo veo muchos deportes realmente, desde muy pequeño. Y ya cuando empecé a ejercer, hubo otro factor más, que era no solamente cubrirlo, sino era también intentar practicarlo. Oh. Porque yo entrevistaba a uno de ellos. Difícil? ¿Cuál sí se llama? El jiu-jitsu. ¿El jiu-jitsu? Sí. ¿Lo practicaste mucho tiempo? ¿O sí. ¿Recibiste el golpe? ¿Ah? No, bueno, el jiu-jitsu es un estilo de lucha a ras de piso, usas un kimono. Ah, ese es el que están usas las llaves y se están revolcando sí, así. Sí, correcto. Y cuando practicas es parte del MMA. Ok, y cuando ves un deporte, una disciplina, ¿lo ves como hincha o lo ves como periodista? Ya con el tiempo, como periodista. Como periodista. En ciertos deportes tal vez me apasiona un poquito más con ciertos deportistas que con otros. Pero, por ejemplo, en el fútbol, cero. En el fútbol, cero pasión. Cero pasión. Ni siquiera con la selección. Ahí es estadística. No estadística, pero tal vez he llegado a conocer el fútbol desde adentro tan profundamente que eso a veces te hace pensar en que a veces el fútbol te mata el sentimiento de hincha. ¿Y por qué no te llena de pasión el fútbol? Bueno, para empezar... Para empezar, porque el fútbol yo lo empecé a ver a los 15 años. Ya a conciencia, digamos. Pero antes de eso no me llamaba tanto la atención. A veces creería que... ¿Lo jugaste alguna vez? Sí. ¿Qué posición? Defensa central, naturalmente. ¿Con esa altura? Sí, 1.96. Pero más que eso era pensar que al inicio, bueno, me podía apasionar el fútbol. A mí me encantó la selección de Ecuador del año 2006. Que llegamos a octavos de final en el Mundial de Alemania. Fue la mejor participación de Ecuador en una cita mundialista. Es la mejor hasta ahora. Es la mejor hasta ahora. Nunca hemos ganado una Copa América. Pero, por ejemplo, en el fútbol hay muchos intereses que se mueven. Y eso hace que cuando se dé un resultado de un partido, uno vea más allá. De que no solamente lo que pasó fue en la cancha, sino que hubo algo más. Hubo algo más allá. Entonces por eso eso hace que baje considerablemente el apasionamiento. ¿Y qué deporte, o sea, qué disciplina es la que más te llama la atención? O sea, sabemos que el fútbol es el que no te llama mucho la atención por la razón que me diste. Pero ¿cuál es la que más te apasiona? ¿Cuál te llena? Bueno, tú lo ves y dices... Lo que a mí más me entretiene de todo es la lucha libre. Siempre. Lo veo desde los 6 años. Si a mí me dieras a escoger como periodista, cubrir un mundial, una Champions o un Super Bowl, prefiero el Super Bowl de fútbol americano, o un Grand Slam de tenis, o un WrestleMania de lucha libre. Claro, pues prefiero cualquiera de esos eventos por encima de una final de fútbol. Eso lo hacen todos los años, ¿verdad? Eso es todos los años. O un Grand Slam o un Gran Premio de Fórmula 1. Todos esos eventos que no son fútbol son los que yo preferiría cubrirlos en lugar del fútbol. A pesar de que el fútbol es lo que me ha dado de comer todos estos años. Claro. Pero es que ahí, obviamente, ahí también hay, creo que muchísimas más estadísticas en cualquier otro deporte. No, bueno, sí, cada uno tiene su rama. Y para ti, ¿qué deporte, no sé, merece más atención mediática? Más atención mediática. Yo creo que que es el que menos se le da. El aficionado ha sido bastante injusto con el deporte más valioso que hemos tenido, que ha sido la marcha. La marcha nos ha dado 3 campeonatos mundiales con Jefferson Pérez. Nos ha dado 2 medallas olímpicas con él, una de oro y una de plata. Y sigue creciendo. Y el también con Daniel Pintado también ganando el oro en París y luego en relevos mixtos. Yo no veo a la gente, y diciéndolo aquí desde Guayaquil, yo no veo a la gente llenando la Víctor Emilio Estrada. Claro. Porque habíamos ganado un oro olímpico. O el ¿verdad? ciclismo también. Pero si un equipo gana un partido, se clasifica al mundial, ahí sí se llenan las calles, ¿no? ¿Verdad? Ahí sí todos somos Ecuador, ¿no? Claro. ¿Verdad? Pero se es muy injusto con el deporte olímpico porque se ve solo el resultado y no se apoya el ciclo olímpico que son de 4 años. Solo al último todo el mundo se quiere subir a la camioneta. Claro. Y para ti como periodista, ¿qué no puede faltar nunca en una cobertura deportiva? Algo infallable, o sea, si no está eso, no se da la cobertura. No sé. como criterio, no sé. O sea, para una cobertura. Sí, para una cobertura. Es clave la apertura por parte de cómo lo maneja quien hace las relaciones públicas. Claro. Yo creo que ahí está el eje en que pueda manejar bien al grupo de prensa.
sea, el periodista no se hace responsable, sino la encargada de las relaciones públicas. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que ella es la cara, digamos, del cuerpo de organización y es quien debe organizar el grupo de prensa como tal. Si no tiene el grupo de prensa facilidades, es muy difícil hacer una cobertura y es muy difícil fidelizar al periodista y por ende a la gente hacia el evento que están llevando a cabo. Yo lo digo porque también he hecho relaciones públicas. Claro. Entonces, también me ha tocado hacer un boletín, convocar a la gente, llevarlos, estructurar una rueda de prensa, boletín post-evento, hacer el seguimiento para que ver las publicaciones, los enlaces, hacer un reporte de medios. Todo eso también me ha tocado vivirlo. Y yo podría decir que tal vez mi experiencia más valiosa profesionalmente y en la que yo más aprendí fue justamente trabajando en la Liga Pro. Ahí yo trabajé 5 años manejando el área de Big Data. Y la verdad es que allí, para mí, eso es algo que ha marcado realmente mi vida, porque también me permitió organizar muchos aspectos de mi vida ya personal y tener más ambiciones. Ya aparte de haberme graduado como licenciado en comunicación en la Universidad de Guayaquil, aspiré también a hacer un diplomado en la Conmebol en gestión deportiva. Con todos los juguetes. Como para ser dirigente deportivo, claro. ¿Dónde lo ves? Como también... o sea, con eso puedes ser dirigente deportivo. Totalmente. Un programa de Big Data con la Universidad de Palermo. Luego decidí hacer una maestría en Administración de Empresas con la Universidad Europea de Monterrey y una maestría en Big Data con el Instituto Europeo de Posgrado de Madrid. Y en plena pandemia me animé a hacer eso. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue buenísimo porque, y aquí va un tip, siempre hay que ver las desgracias como oportunidades. En plena pandemia, el sistema educativo privado estaba hecho pedazos. Y maestrías que costaban $15,000, $20,000 bajaron a $3,000. Ahí encontramos una oportunidad para poder empezar a estudiar. Y ahí eso era. Y yo me siento muy contento con eso porque esto sí es súper personal lo que voy a contar, pero las circunstancias de mi entorno dificultaron que yo pueda tener los estudios en una universidad privada, en los de tercer nivel. Pero la confianza que me brindó la Universidad de Guayaquil, el esfuerzo que pusieron en mí y cómo fui poco a poco desarrollando mi carrera, me permitió poder tener los ingresos suficientes para, con el tiempo, yo pagarme mi maestría. Y créeme que eso es una de las cosas en las que yo me he sentido realmente realizado, de haber podido superar lo que creí que nomás iba a llegar a cumplir. Claro, o sea, te sientes muy, muy lleno, muy satisfecho. Ahora, David, ¿qué le dirías ahora sí? Digamos que terminamos el programa y sales de esta puerta y te encuentras con el David del primer día de clases en la universidad, del David que va al primer día de fax. ¿Qué le dirías? Esa es la pregunta que yo suelo hacer también en mi podcast. Yo tengo un podcast empresarial. Le pregunto muchas veces a los profesionales que son ya gerentes de empresas, que han tenido 20, 30 años en la industria. Y yo les pregunto justamente eso. ¿Qué le dirían a la versión de ustedes de hace 15, 20 o 30 años atrás? Yo siempre la pregunto, pero no me la habían hecho. Y ahora que me pongo a pensar en ese sentido, yo creo que sería que tenga mucha paciencia. Creo que esa sería una de las cosas que yo le diría a aquel David que inició la universidad, porque yo siempre me presioné muchísimo a mí mismo. Nunca estaba conforme con lo que hacía. Y cuando yo decía, es que yo quiero hacer esto, y hasta que no lo haga, no voy a estar tranquilo. Y cuando lo lograba, tampoco estaba tranquilo, porque ya veía otra meta más. Y eso creo que ha sido importante, o sea, que sea paciente, pero que tampoco afloje el paso. Porque yo creo que esa presión que yo mismo me puse, que no la ponía nadie en mi entorno, que yo mismo la puse, fue la que me hizo llegar a donde estoy. Claro, David, muchísimas gracias. Realmente me has dejado sorprendido, inspirado, porque es verdad lo que tú dices. Cuando tú estás detrás de algo y ya lo logras y ves que hay algo más allá de lo que te costó, entonces eso es como que un círculo que es muy bueno porque ya logré esto y si logré esto puedo lograr otra cosa más, otra cosa más, otra cosa más. Entonces es una lección que me dejas a mí, que la vivo quizás al día a día en mi vida universitaria aún, y a todos los chicos que nos están observando. Entonces queremos agradecerte, también quiero expresarte mi admiración y el respeto como profesional que tienes, que te lo has ido ganando mediante los pasos agigantados que has dado en tu carrera, porque no ha sido como tú dijiste,
el típico estudiante que quiso ser periodista deportivo, pero quiere ser narrador, comentador, que no está mal, ojo, pero tú fuiste más allá. Tú encontraste una problemática y la encontraste y diste una solución, que fue ser un estadígrafo. Entonces queremos darte las gracias, esperamos tenerte aquí en otra edición, en otro programa más, pero ya como un presidente de un club o como un dirigente deportivo para la próxima. Entonces eso. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo sobre todo agradecido porque creo que este tipo de espacios nos dan esa oportunidad, esa plataforma. Nosotros estamos en este mundo para servir, para ayudar. El educador cumple una profesión, pero cumple algo valiosísimo que viene del corazón de ellos, que es servir para conseguir tener mejores profesionales y mejores personas. Y eso es en lo que uno se convierte con mucho esfuerzo. Y yo siempre creo que todo esto debe ir como en una cadena. Nosotros lo recibimos en su momento y luego tenemos que proyectar y dar eso. Y eso en algún momento tú también lo generarás en otras personas y esto es una cadena, esto es un círculo que nunca termina. Y es bueno, es bueno. Una vez escuché en mi colegio que el que no sirve para vivir, no vive para servir. Entonces eso es algo muy importante y hemos llegado a la parte final de este episodio muy fructífero, muy chévere, recargado de mucho conocimiento, muchas ganas, muchas emociones y queremos darles las gracias por seguir sintonizándonos e invitarlos a que nos sigan viendo y que nos sigan en todas nuestras plataformas, que le den like, que se suscriban, que comenten y que comparten esto con todos sus amigos, con toda su familia y con su comunidad universitaria. Soy Oliver y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.